Estamos con esta especie de perspectiva general, ¿verdad?, de pequeño curso con motivo del octavo centenario de Santo Tomás, para ver cómo nos llega y al mismo tiempo las dificultades que hemos podido tener y algunos retoques que nos sirven. Y para cierre, me ha salido un poco en el tráfago de todas estas cosas, de todas estas ideas. Me parecía interesante, más que como exposición ahora, que no podría hacer una exposición muy detallada, casi como proyecto. Bueno, para tenerlo presente, Es interesantísimo. Santo Tomás es una figura muy central, y hemos dicho, sigue ocupando un lugar importante en filosofía, con algunos retoques, o con algunas ampliaciones, o con algunas combinaciones. Claro, sobre todo en teología, importantísimo, hemos dicho, como marca toda la distribución de las asignaturas y muchos de los contenidos, muchos de los temas, y es súper presente, ¿no? Hemos hablado de la antropología, que es o la moral fundamental, donde bueno, le debemos muchísimo y sigue siendo muy actual. Hemos visto algunas limitaciones, el tema del campo de la filosofía de la naturaleza, unas necesidades de comprenderlo y de introducirse bien en los temas de metafísica, algunos de los cuales, si los descubrimos, nos enriquece mucho, lo hemos dicho así. Y luego se me ocurría, al final, decir, claro, es interesante también tener presentes, porque hay varios autores que sin proceder del ámbito tradicional cristiano y por tanto sin haber conocido a Santo Tomás se acercan a él. Y por tanto dan lugar a aportaciones, a contrastes, a enriquecimientos de manera especial. Los había puesto aquí algunos que se me ocurren, quizás si se hiciera más lento se nos ocurría alguno más, pero el primero que se me ocurría poner es Newman. Newman es un hombre que procede de la tradición inglesa, que tiene, por tanto, una teoría de conocimiento, también como una especie de teoría de la fundamentación de lo que se dice, bastante influida por Hume, y dice, bueno, todo lo que hablamos tenemos que tenerlo bien justificado, tiene una manera de justificar, ¿verdad? Y luego, mentalmente no procede de la teología católica, por tanto tiene una huella bastante indirecta de Santo Tomás de Aquino. Él es anglicano. Los anglicanos habían tenido una parte clásica en el siglo XVI, XVII, donde conservan un escolasticismo y también autores escolásticos que recogen mucho de lo que en ese momento se decía, ¿no?, en todas partes, también en Inglaterra. Y, por otra parte, también él ha ido en su vida pues pasando de una cierta lejanía de la ortodoxia, no muy lejana, pero su familia era una familia como más bien abierta intelectualmente y también espiritualmente y teológicamente y doctrinalmente, entonces ha probado un poco de todo, o un poquito por lo menos, y entonces él mismo pues se va situando, tiene contactos con protestantes, o por lo menos con influencias protestantes, con influencias calvinistas, con influencias evangelistas, y va descubriendo al mismo tiempo también influencias católicas, de compañeros suyos, y una especie de vuelta hacia atrás para intentar comprender el cristianismo. Entonces, para él Santo Tomás es una especie de referencia para saber qué dicen los católicos, porque claro, sobre todo en esa época, cuando está pensando en católicos enseguida se lo encuentra, y hay temas que claramente le influyen. Por ejemplo, cuando el acto de fe, dice, bueno, ¿esto cómo piensan? O por ejemplo en un libro que para él es fundamental, que es el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina católica, que es el que él hace para terminar de aclararse si lo que los protestantes acusan a los católicos, que es que han desarrollado temas de la teología que no están, hablan del purgatorio, de la devoción a María, de otro tipo de cosas, ¿verdad?, que las han desarrollado, la penitencia, la han desarrollado de una manera que no es evangelia, que no está en los evangelios. Y por tanto es espuria, hay que rechazarla, son añadidos, que Lutero es muy radical en eso, ¿no? Y luego se mantiene como un punto de distancia, y dice, bueno, nosotros anglicanos tenemos que mantener esta distancia, hay un desarrollo posible, y ahí le influye bastante Santo Tomás, porque encuentra, diríamos, el referente católico en su doctrina. Y luego cuando él ya hace católico, pues claro, también hace un repaso por su vida. Con todo, yo no tengo una idea, pero esto estará, yo no la tengo, pero estará, una idea balanceada y un poco completa, digamos, de la impresión y los temas en que Newman valora
a Santo Tomás de Aquino. Solo he hecho como una pequeña introducción, ¿verdad? Otro personaje interesante, Edith Stein. Claro, Edith Stein, que estudia pues en 1910, 1911, está del 10 al 20, cerca de Husserl, que introduce en la fenomenología, procede de una familia judía. Ella ha tenido una influencia de la filosofía alemana y muy particularmente de Husserl. No tiene una tradición tomista y sin embargo se convierte, a los 30 y tantos se convierte. Se hace católico y lo primero que hace es acercarse al Santo Tomás. Y además hace una traducción del De Veritate, y que es un conjunto de cuestiones de Santo Tomás de Aquino sobre la verdad, las ideas, el pensamiento, muchas cosas. Claro, una exigencia muy potente. Y después, por una especie de intuición, antes cuando hemos hablado de metafísica hemos dicho que quizá el tema más difícil de encender, o más que más difícil de entender, no es tanto entender, sino de asumir y que para uno constituya la misma categoría que constituye para Santo Tomás, que lo utiliza muchísimo, acto y potencia. Ella hace un estudio sobre acto y potencia, que después no lo publica y después lo amplía, hasta que constituye casi al final de su vida ese libro importante de metafísica de Edith Stein, Ser finito y eterno, que en el fondo es, con toda honradez, un ponerse delante de las nociones tomistas, de la metafísica tomista, y revisarla y replantearse, a ver, la sustancia, la naturaleza, la esencia, los conceptos, ¿verdad? O sea, darles validez, estudiar la validez de los conceptos. Claro, es un libro interesantísimo, y aparte luego tiene otra referencia a Santo Tomás y algunas comparaciones, pero ya, que son un poco circunstanciales, entre el tomismo y la fenomenología, por algunos malentendidos, porque la fenomenología no le preocupa la pregunta por el ser. Entonces, eso interpretado un poco rápidamente por tomista, decía, bueno, pues no, prescinden del ser. No prescinden del ser, sino que no, lo que hacen es fenomenología, que es partir de los fenómenos, y ya está. Y no preguntarse qué significa eso. Pero bueno, no quiere decir que prescindan del ser. Eso como una cuestión de método. Pero bueno, por eso no es donde está el punto interesante. El punto interesante está precisamente aquí, en los análisis que ella hace de las distintas... Porque es un análisis hecho desde fuera para comprobar la validez. Es interesantísimo eso, ¿no? Y para darle entidad en diálogo con una filosofía moderna. Después, no tengo aquí el tema, pero lo tengo por ahí el libro, que lo estudié este año, de Ser finito y eterno. Lo quería haber tenido aquí para manejarlo un poco y que lo viéramos. Pero en fin, decimos, es importante. Hemos visto Newman, interesante por de dónde viene, Edith Stein, interesante por dónde viene, y el diálogo. Después Maritain. Jacques Maritain era un chico joven con preocupaciones filosóficas, que ha estudiado en la Sorbona, que ha estudiado con Bergson, que no le ha gustado mucho el ambiente neocantiano y tampoco el positivismo de la Sorbona, que le parece que por eso mismo le ha gustado mucho Bergson, porque le ha acercado a la verdadera filosofía. Pero se convierte, y entonces aparece Santo Tomás. Entonces necesita comparar Santo Tomás con Bergson, que es interesante, muy bonito. Y después, él, que viene un poquito de lejos, también da clases en instituciones católicas y da clases de muchas asignaturas. Con lo cual, de cierta manera, recompone asignaturas y además con un esfuerzo de pensarlas en el contexto actual, pero sin traicionar al Santo Tomás, porque quiere basarse realmente en Santo Tomás. Claro, eso da lugar a algunos desarrollos muy, muy interesantes. Quizás los más interesantes de él son los que se refieren a lo que hoy llamaríamos personalismo, al tratamiento de la persona, tanto en el aspecto personal como en el aspecto social, la constitución de las sociedades, la política, la idea de persona y su lugar en la política, que son los grandes desarrollos de Maritain, que realmente ahí aporta. Pues diríamos, es como también diálogo y expansión y iluminación de Santo Tomás de Aquino. Tiene un particular interés. Cualquiera de estas cosas merece estudio y desde luego se ha estudiado mejor o peor, y cuando yo lo cito aquí yo no lo poseo plenamente, solo tengo esas intuiciones un poco generales que son las que quiero transmitir, pero vamos, me parece que el interés del tema es altísimo, ¿no? Por eso lo pongo aquí al final, al decir Santo Tomás ahora, hombre, todo esto es muy interesante, ¿no? Otro autor interesante,
Chesterton, que también es un hombre que viene de lejos, aunque distinto, o sea, él no es una persona que viene exactamente del mundo académico, porque él ha funcionado por libre, un tío muy listo, pero ha funcionado por libre, no es una persona que no le gustaba, cuando era joven, comprometerse con cosas, ha estudiado artes, bellas artes, un poquito de literatura, pero ha entrado en unas editoriales para ganar un poco de dinero y se dedica a leer libros y está prontísimo, se sitúa en todo lo que está despistado. Y él, que a su vez había perdido la fe un poco tradicional, tradicional en el sentido de rutinaria, vamos a decir, que tenía su familia, él ha perdido, siendo joven. Entonces, ha pasado por épocas, por momentos como muy bajos, ha hecho una opción vital, que dice el mundo es maravilloso, no puedo vivir así, pero sabe por dónde salir. Después está viendo, porque en el fondo le está buscando también, está viendo lo que dicen materialistas, lo que dicen evolucionistas radicales, que dicen que todo es animal, lo que dicen a su vez alternativas que están surgiendo por todas partes de teorías religiosas, un budismo renovado, distinto, adaptado a las necesidades inglesas, nuevas eras que ya hay entonces. Bueno, dice, y lo bonito del tema es que cuando va viendo todo esto, y especialmente la crítica al cristianismo, dice, no tiene razón, es más razonable lo contrario. De tal manera que toda esa dispersión le va como acercando al centro, que eso lo cuenta en Ortodoxia. Aquí la tengo, que además dice una traducción hace un par de años, una nueva traducción Ortodoxia. Entonces, es un itinerario interesantísimo, ¿no? Entonces, él, que es una persona extraordinariamente bien situada mentalmente, escribe como 2 libritos, 2 biografías estupendas. Una, vamos a decir, espiritual de San Francisco de Asís, y otra que hace un retrato de Santo Tomás de Aquino. Genial. Justamente Gilson, que lo hemos citado, que lo vamos a citar ahora también, que es un gran compendiador de Santo Tomás de Aquino, de la filosofía, pues dice que es un gran retrato. Claro, él era autoridad. Y sin embargo, Chesterton lo había hecho pidiéndole a la secretaria, pues lo cuenta, que le trajera unos cuantos libros de Santo Tomás, de historia y tal, para hacerse una idea más cabal sobre todo de la historia del personaje y tal. Y, bueno, pues pone en orden las intuiciones de Santo Tomás de Aquino de una manera estupenda, de una manera estupenda, que merece ser reflexionada. Bueno, pues otro más que añadimos a esta lista de acercamientos que le sacan brillos a Santo Tomás. Y llevamos Newman, Edith Stein, Maritain, Chesterton. Quería ir a Piper, me parece que ocupa un lugar importante en esto también. Piper, en realidad, Joseph Piper es un filósofo alemán con una formación que él cuenta en su biografía, un poco quizá demasiado extendida, se podría resumir un poco, ¿verdad? Pero interesante, que también él no viene exactamente de lejos, porque ha estado siempre formándose en un pensamiento cristiano, pero no estrictamente tomista, en un mundo que no es exactamente tomista. Entonces, también para él Santo Tomás es un descubrimiento y tiene una habilidad, una capacidad especial de sacarle brillo, de traducirlo, sin traicionarlo. Entonces, tiene un libro que es bastante genial, que es Las virtudes fundamentales, que en el fondo es un repaso de... Pues le costó lo va haciendo poco a poco un montón de años, y pero leyéndose y estudiando muy bien, sobre todo esa segunda parte de la Suma, le saca un brillo extraordinario. Y lo mismo, de una manera quizá, este es el libro como más sistemático, más completo que él tiene, y lo mismo hace en otros aspectos. Muy bien, por cierto, que Ratzinger, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, tiene como una especie de comentario, ampliación, eco de este libro que se llama Mirar a Cristo. Interesantísimo también. Bueno, que también es influencia de Santo Tomás, ecos de cosas de Santo Tomás, de las virtudes. Precioso. Bueno, pues Piper también nos saca brillos. Todos estos son personas que nos ayudan a sacarle un brillo actual a Santo Tomás, además de la lectura directa, de la influencia directa que hemos dicho en muchos puntos, pero nos hacen ver cosas que a lo mejor uno directamente no vería, claro. Por último, quería citar lo mencionado Gilson. Gilson hizo algo bastante genial, que es sintetizar, cosa que no se había hecho antes, tan exactamente, sintetizar la filosofía de Santo Tomás. Sobre todo
en 2, 3, 4 grandes libros. O sea, los dos más estructurales son el tomismo, que es una obra de su vida, 6 ediciones, cada vez mejorándola, y eso es porque daba clases de filosofía medieval en París, en la Sorbona, y después en el Instituto de Filosofía Medieval de Toronto. Y dice, bueno, para que los alumnos se sitúen y entiendan los conceptos, hay que ponerlos en orden. Entonces, Introducción a la filosofía, pone los temas de Santo Tomás en orden con gran fidelidad, hay que decir, ¿eh? Y luego también esto mismo, de una manera más resumida, en otro libro que se llama Elementos de Filosofía Cristiana. No, este es el de Elementos de Filosofía Cristiana. Aquí los pone muy bien. Aparte, él tiene otros libros un poquito más generales, uno, Introducción a la Filosofía Medieval, que es un sobrevolar más general, y luego un libro precioso que se refiere a la génesis de los temas, que es El espíritu de la filosofía medieval, ¿verdad? Fantástico, son libros muy importantes. Entonces, él también, más, digamos que dialogar, le saca los brillos a Santo Tomás de Aquino, y diciendo, siendo como es difícil a veces el acceso directo a Santo Tomás de Aquino, pues por cómo está expuesto con cuestiones y tal, exponerlo de una manera sistemática, una cosa tal, pues es un gran beneficio. Bueno, pues he querido cerrar así. Para mí también esto es un poco un reto, ¿eh? Un reto para, me parece que puede dar de sí. Ya solo Chesterton y Santo Tomás da mucho de sí, pero Newman y Santo Tomás será mucho más difícil tratarlo, pero da de sí. Edith Stein, bueno, estudiar, es un proyecto que tengo, estudiar un poquito más detenidamente, comparar ser finito y eterno con el Santo Tomás y qué es lo que pasa ahí, es un proyecto pendiente para mí, por lo menos, ¿eh? Y lo lanzo aquí. Todo esto son diálogos, todo esto son brillos, todo esto, junto con lo que hemos dicho en su conjunto, me parece que son muy oportunos de recordar en este 8º centenario. Nos hacen ver la vivencia de Santo Tomás de Aquino, que no es simplemente una vivencia fósil, ¿verdad?, sino que son ayudas, algunas muy grandes, que nos siguen haciendo pensar en filosofía y en teología. Espero que les haya servido.